Saludos, buenas tardes eh, a todos quienes integran, forman parte de esta cátedra denominada Medicina Legal, correspondiente a la carrera de Derecho en pregrado. Los saludo muy cordialmente, soy su facilitador, el profesor Joaquín Valles, quien en la tarde de hoy vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro sincrónico de este trimestre, denominado 2024-3. El tema que vamos a tratar para comenzar la materia se trata de la lesionología. Lesionología, o lo que es lo mismo, el estudio de las lesiones. La ciencia que se encarga de estudiar las lesiones. ¿Y qué es una lesión? Entrándonos ya en materia. Bueno, es todo daño producido a la anatomía corporal, ¿sí? Corpórea, a la salud o a la psiquis de una persona eh, por a través de la acción de otra persona. Estas alteraciones dañosas menoscaban el complejo psicosomático de la persona víctima de la lesión, es decir, las modificaciones nocivas de su estado físico y psíquico. Condensa un conjunto de tipos penales cuya característica principal es que comporta un atentado directo contra la integridad corporal o corpórea, la salud física y la salud mental de la persona víctima de una lesión. ¿Cómo se clasifican estas lesiones? Bueno, por su etiología o por su origen. Entonces, tenemos lesiones ocasionadas por agentes físicos, lesiones ocasionadas por agentes mecánicos, por agentes químicos, biológicos. Asimismo, tenemos las contusiones simples, complejas, las producidas por armas blancas, las producidas por armas de fuego, las quemaduras y la electrocución. Las lesiones por agentes contusos es aquel ocasionado por un mecanismo de contusión. A su vez se clasifican esas contusiones o se subclasifican en las producidas por percusión, lo que es lo mismo, golpes a través de un objeto contundente o a través de el puño. Entonces, por percusión, por presión, a través de una fuerza constante, por tracción, a través de una fuerza en un sentido determinado, por fricción, una fuerza tangencial, y por torsión, que es una fuerza en espiral. Estas son las lesiones, la subclasificación de las lesiones por agente, producidas por agente contuso, que producen contusión. Luego tenemos que hablar de las contusiones sin solución de continuidad, es decir, aquellas contusiones que no producen una herida abierta o no producen la abertura de heridas o rompimiento del tejido eh, orgánico. Entonces ahí tenemos los denominados eritemas, que es un enrojecimiento, una congestión del tejido, lo denominado como tumefacción, es un aumento del volumen del intersticio, se produce una vasodilatación, una vasoconstricción. Tenemos también las denominadas equimosis o equimosis, se produce en un plano superficial
es decir, los planos epidérmicos, va a cambiar de color. Ya vamos a ver unas imágenes relacionadas con este tipo de contusión y se va a determinar. Es muy importante la importancia médico-legal de estudio de estas esquimosis, pues se da mucho en aquellos casos de violencia de género, maltrato infantil, donde el médico legal, el examen médico legal o el médico forense que practica el examen, pues va a evaluar las características de estas contusiones, de acuerdo, tomando en cuenta el color que presenta, que va desde el rojizo hasta el amarillo. Ya vamos a ver esos cambios de color a qué obedecen y que me van a determinar. Igualmente tenemos las petequias, que son equimosis puntiformes, punticos. Se ve mucho en los casos en las personas ahogadas, al hacer la autopsia médico-legal, se hace el estudio de los pulmones y esas petequias en las personas cuando han sido sofocadas o les ha faltado el oxígeno, es característico observar este tipo de contusiones o petequias en los pulmones. Esto es indicativo de que esa persona le faltó el oxígeno en un momento determinado. Asimismo, los hematomas, que no es otra cosa sino la colección de sangre que queda eh, atrapada en el plano subcutáneo y que pues es lo que conocemos como el morado, el conocido morado, no es otra cosa sino el hematoma, producto de un golpe contuso, contundente, sobre el plano superficial de la piel y que produce el rompimiento de tejidos internos que hace que se trasvase la sangre y se distribuya, no salga al exterior, sino que se distribuya por debajo de la piel, a nivel subdérmico. Y entonces vamos a ver este tipo de contusiones. Las contusiones con soluciones de continuidad en piel, es decir, que se produce un rompimiento. Podemos ver las escoriaciones o erosiones que se producen por fricción más presión en personas vivas. A nivel de la epidermis, y en otros casos compromete la dermis, las dos capas superficiales de la piel. Es muy común verlas en accidentes de tránsito, en los casos donde ha habido arrastre de la víctima contra el pavimento o el suelo. Esto produce entonces una abrasión, una erosión, una escoriación a nivel epidérmico y dérmico. Ya vamos a ver unas imágenes relacionadas con este tipo de contusión. Y tenemos también las heridas contusas producidas por percusión, por bordes irregulares, donde se produce entonces una solución de continuidad que no es otra cosa sino una herida abierta. Eso es lo que se denomina solución de continuidad. Tenemos las contusiones más complejas, ¿sí? Las que acabo de mencionar son las simples. En este caso, vamos a mencionar las complejas, que se producen por dos o más mecanismos de contusión. Entonces tenemos las mordeduras, que se producen por tracción y por presión. En este caso, por efecto de la dentadura, se produce una tracción, ¿sí? Y una presión a nivel de la capa dérmica y epidérmica de la piel. El aplastamiento se produce por presión, mecanismo de presión. El arrancamiento o el desmembramiento de un órgano o de un miembro se produce por tracción violenta. La amputación, algo parecido, se produce pero ya por efecto de el uso de una hoja metálica de corte que produce presión
a través del filo o borde de esa hoja metálica, que ya vamos a ver seguidamente cuando veamos las heridas producidas por armas blancas. El mecanismo producido por caída. Hay el tipo de caída conocido desde un mismo nivel, es decir, cuando la persona se precipita al suelo desde su misma altura, puede producir este tipo de mecanismo de contusión. Y el mecanismo de precipitación, cuando la persona, se da mucho en los casos de homicidio, suicidio, donde las personas se precipitan a grandes alturas de diferentes niveles. Ya no es a través de su misma altura, sino a través de niveles superiores. Se da mucho en los casos de suicidio, abalanzamientos de personas eh, a través de edificios altos, pero así como puede ser también, como puede ser un suicidio, también puede ser un suicidio simulado o un homicidio. Ha habido muchos casos eh, emblemáticos. El último caso, el caso más emblemático que ha salido a la luz pública, y de hecho el Ministerio Público retomó la investigación de ese caso y llegó a su resolución, el caso del famoso rapero venezolano denominado Cancerbero, quien había fallecido años anteriores. Supuestamente se había suicidado lanzándose de un edificio, de un piso alto de un edificio, en extrañas circunstancias. No estaba muy clara la escena del crimen. Hubo alteraciones en la escena del crimen, hubo contradicciones entre los, los testigos, las declaraciones de los testigos. Entonces se retomó el caso y se determinó que no ocurrió un suicidio, que es decir, él mismo no tomó la decisión de saltar al vacío, precipitarse, sino que fue producido por una tercera persona que luego de una discusión, lo indujo o lo empujó, ¿sí? Hubo una acción, forcejeo, y fue empujado, es decir, se determinó que fue un homicidio. Lo lanzaron, no se lanzó. Todo esto se determinó después de haber realizado una serie de investigaciones, una serie de pesquisas, una serie de nuevas pesquisas, nuevas declaraciones, y eh, para poder llegar a la conclusión que se llegó, se realizaron experticias de reconstrucción de hechos, se volvieron a analizar las evidencias, se estudiaron en base a las fotografías realizadas en aquel tiempo, se volvió a realizar la autopsia, se hizo creo que una exhumación al cadáver. Esa parte la vamos a ver más adelante, que es la exhumación, la importancia médico-legal de la exhumación. Y bueno, se retomó y se hizo de nuevo todo el trabajo pericial, todo el trabajo técnico, científico, todo el trabajo de pesquisaje, todo el trabajo de investigación, todas las entrevistas. Se evacuaron cualquier cantidad de testigos presenciales y referenciales, y todo eso fue corroborado científicamente a través de la criminalística. Muy importante la criminalística. En este caso, yo pienso, soy de la opinión de que ustedes deberían ver una cátedra que se llama criminalística. Así como ven medicina legal, deberían ver criminalística. Porque van de la mano. Y todo en conjunto se relaciona con la investigación
penal. Muy importante. Entonces, bueno, revisen ese caso, véanlo y es más, se me está ocurriendo enviar un trabajito con respecto a ese caso. Vamos a ver qué pasa. Porque se trata de un caso legal, de un caso real, un caso que ocurrió en la vida real. Y de hecho aquí en Venezuela. En los hechos de tránsito, retomando entonces la materia, se van a ver entonces qué tipo de contusiones, impactos o choques, se producen fracturas de miembros inferiores, caída, fractura a nivel cefálico, a nivel de la cabeza, escoriaciones, erosiones, aplastamiento producida por efecto de las llantas o de los neumáticos, y el arrastre que produce amputaciones de miembros, escoriaciones, erosiones, etc. Asimismo, las lesiones tienen una clasificación jurídica, que es la forma como la importancia o cómo están reflejadas en nuestro Código Penal Sustantivo, perdón, nuestro Código Sustantivo, Código Penal, y es que esa clasificación obedece a dos criterios, a dos elementos importantes, como son un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Entonces, el Código Penal tipifica el delito de lesiones en su articulado, tomando en cuenta el elemento objetivo. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la gravedad de las lesiones. Entonces, se clasifican en lesiones gravísimas, lesiones graves, menos graves, leves y levísimas. Ya vamos a ver cada una de ellas. Además, tomando en cuenta su clasificación según el elemento subjetivo de la intención, el Código Penal la recoge también en su articulado como lesiones intencionales o dolosas, lesiones preintencionales y lesiones culposas. Vamos a desarrollar ese tema. Vamos a adentrarnos entonces en las lesiones menos graves. El 415 del Código Penal, que trata el sufrimiento físico, perjuicio de la salud y perturbación de las facultades intelectuales. Cuando se refiere al sufrimiento físico, es una manifestación de padecimiento que se traduce en dolor, ya que puede haber solo una incomodidad también en la persona, por ejemplo, contusiones con o sin derrame, las contusiones simples, que son las escoriaciones, las quemaduras, las heridas, es decir, todo lo que tiene que ver con el daño corporal, que puede ser doloroso o no. El daño a la integridad anatómica de la persona. En segundo lugar, causa también un perjuicio a la salud, que es el estado óptimo o bienestar biopsicosocial de la persona. Entonces, cuando se desajusta este estado, este bienestar biopsicosocial, da lugar a perturbaciones orgánicas o funcionales de algún organismo o sistema del cuerpo. Entonces, ahí tenemos que hablar de un perjuicio a la salud, como por ejemplo una herida al abdomen que lesiona el estómago, el hígado, ¿sí? El contagio de una persona con una enfermedad venérea, entre otras. Y tenemos también las perturbaciones de las facultades intelectuales, como son la conciencia, la memoria, la percepción de las cosas, la inteligencia, la voluntad, entre otras. La ley usa indistintamente facultades intelectuales o mentales. Es decir, un golpe en la cabeza puede ocasionar, aunque no ocasione un daño visible o el daño sea leve, visiblemente la lesión puede ocasionar una lesión intelectual.
de este tipo que acabo de mencionar. Eso es considerado una lesión grave. Pasamos a las lesiones gravísimas, el 416 del Código Penal. Tiene que ver entonces con una enfermedad mental, toda aquella lesión que produzca este tipo de anomalía, pérdida de algún sentido o el uso de algún órgano, pérdida de la palabra, pérdida de la capacidad de engendrar, ¿sí? Cuando afecta los órganos reproductores, herida que desfigure la persona, que desfigure no solamente en el rostro, sino que en cualquier parte del cuerpo que sea visible y se pierda la armonía de la belleza normal de la persona, de la imagen de la persona. Más que belleza, la imagen. Y si se comete el delito contra una mujer encinta y le hubiese ocasionado el aborto. Una lesión gravísima. Entonces, una herida en el rostro, ¿sí? Que se pierda la armonía corporal, una herida a nivel de la lengua, donde se pierda el habla, una herida a través de donde afecta algún órgano, el sentido de la vista, ¿sí? Donde afecte uno de los ojos, se pierde entonces el sentido de la vista. No es lo mismo ver con un solo ojo que ver con los dos, por ejemplo. O aquellos que ocasionan entonces daños al nuevo, al nuevo ser, en este caso considerado todavía feto, en la mujer encinta. Las lesiones graves, tipificadas en el 417 del Código Penal, que se da cuando se inhabilita permanentemente algún sentido, es permanente, ¿sí? Algún sentido u órgano, se dificulta el habla, alguna cicatriz notable en la cara, si se ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida, ¿sí? Produciendo alguna enfermedad mental o corporal, lo cual le produce incapacidad para realizar sus ocupaciones habituales. Eso es considerado una lesión grave. Aquella persona que, pues, se desempeñe en sus labores a través de un trabajo físico donde tenga que utilizar las manos y entonces resulta que se lesionó una mano, se partió eh, el hueso de una mano, de un dedo, pues se le imposibilita, se incapacita para realizar sus labores cotidianas. Y más cuando debe utilizar un esfuerzo físico, a través de sus manos. Eso lo hace más grave. O el producir una mujer encinta que cause un parto prematuro. Las lesiones leves y levísimas, 418-19 del Código Penal, es todo daño al cuerpo, la psiquis, que no ocasiona enfermedad, ¿sí? Que necesite asistencia médica. Tampoco ocasiona incapacidad, ¿sí? Es decir, todos aquellos daños mínimos producidos a la persona, por ejemplo, una bofetada, un pequeño rasguño, etc. Ahora, según la intención, como dijimos aquí arriba, según el elemento subjetivo de la intención. Ya vimos la clasificación atendiendo al elemento objetivo, que es lo concreto, es lo que se ve. En este caso, pasamos al elemento subjetivo, que es como interpreta el legislador la intención dolosa o no que tuvo la persona de causar daño a la otra. Entonces, en este caso, se va a clasificar en lesiones preterintencionales, lesiones culposas y lesiones dolosas o intencionales. Vamos a ver cada una de ellas. Las lesiones preterintencionales. Lean todos estos artículos que les estoy leyendo. Código Penal, 421 del Código Penal,
contempla las lesiones preterintencionales. Entonces, ¿qué es una lesión preterintencional? Es toda aquella lesión en la cual el sujeto activo, que es el que produce la lesión, actúa con animus nocendi, es decir, la intención de él es causar daño, lesionar a la persona, respecto al sujeto pasivo, produciendo un resultado mayor o de mayor entidad del que se propuso causar, es decir, la muerte. ¿Por qué? Porque el sujeto activo dirige la acción hacia otro fin. Tengo la intención de darle un golpe en la cara, bueno, para lesionarlo, nada más. Pero resulta que al darle el golpe en la cara, él pierde el equilibrio, se cae y producto de la caída golpea la cabeza con un borde del piso, con una cera, lo que le ocasiona una herida que lo trae como consecuencia la muerte, una fractura de cráneo, por decir algo. Entonces, la intención, ¿cuál fue? Del sujeto activo, matarlo o lesionarlo. No, simplemente fue neutralizarlo a través de un golpe que le pudo haber ocasionado una lesión a nivel del rostro. Pero producto de ese golpe, el resultado fue mayor. Este es el caso más típico. Se ve mucho. Se ve mucho. En días pasados vi uno en las redes donde una persona levanta a la otra y la precipita al suelo, pero aquella persona cae mal a nivel de la cabeza y del cuello, se produce una fractura de vértebras y quedó en el sitio. Es decir, esta persona que le ocasiona le quería ocasionar simplemente un susto o una lesión, resulta que termina por asesinar a esa persona, o la forma como cayó. Interesó entonces la parte de la cabeza y cervical y hubo un daño mayor que produjo la muerte. Esta es la lesión preterintencional. Claro, tiene que determinarse a través de una investigación. Las lesiones culposas, 422 del Código Penal. El sujeto activo no tiene intención ni siquiera de lesionar, mucho menos matar. ¿Sí? Pero el resultado lesivo que se produce por ciertos factores que determinan la culpa de esa persona. Es decir, por la imprudencia, por negligencia, por impericia en la profesión, oficio o arte, o por inobservancia en los reglamentos, órdenes o instructivos. Entonces, esto ocasiona a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en sus facultades intelectuales. Entonces, da mucho en los hechos de tránsito, los accidentes de tránsito, denominados accidentes de tránsito, pero no, yo digo más bien serían hechos de tránsito, porque un accidente ocurre cuando se dan dos elementos, que es el caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, de los hechos de tránsito siempre ocurre por culpa, ahí entonces entra el, el elemento culpa de alguno de los infractores, como puede ser la imprudencia, ¿sí? Ser imprudente al pasar por el rayado peatonal, ser imprudente al exceder la velocidad en un sitio donde no debe hacerlo, ser a su vez negligente, es imprudente y negligente al hacer esto, ser inobservante de la norma cuando se pasa una luz roja a sabiendas de que puede encontrar a alguien en el camino, un peatón, lo puede arrollar. A pesar de eso, lo hace, lo realiza.
se lo, se lo representa en su psiquis, pero igualmente sigue adelante. Lo que se ha denominado por la jurisprudencia el dolo eventual. El dolo eventual. Aunque hay una diferencia, eh, pero mínima, entre determinar cuándo ha ocurrido un dolo eventual y cuándo ha habido culpa. Porque siempre que ocurre el dolo eventual, siempre hay algo de dolo, de intención. No de hacerlo eh, de manera directa, sino que se representa a la persona que puede causar daño mayor. Igualmente, no le importa y sigue adelante. En el caso del dolo eventual. En el caso culposo, de la culpa, pues tiene que ocurrir alguna de estos elementos, como imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, en el caso de las malas praxis, también ocurre en aquellas profesionales de la medicina, pues que tienen mucha experiencia y eh, confiados en esa experiencia, cometen entonces eh, actos de impericia, a veces abuso de confianza o a veces porque no o desconoce eh, el, el método o hacer alguna maniobra eh, que no, de la cual no está bien preparado. Entonces no tiene pericia, no tiene experiencia para poder realizar este tipo de corte, este tipo de sutura, este tipo de intervención quirúrgica y esto trae como consecuencia entonces desenlace fatal y se puede decir que hubo una culpa por impericia en la profesión arte u oficio. Estas son las lesiones culposas. Vamos entonces a las lesiones dolosas o intencionales. ¿Cuál es la característica principal? Que haya intención, ¿sí? Hay presencia de dolo, que es intención de hacer daño. Hay voluntad, hay intención de lesionar o de dañar. Y puede ocasionarse con cualquier medio, sea material o sea moral. Entonces la gente actúa con el ánimo nocendi, es decir, con la intención de causar daño. Esa es la característica principal de la lesión dolosa o intencional. Pasamos ahora entonces a la traumatología. La traumatología. En este caso la rama de la medicina legal, que tiene por objeto el estudio de los estados patológicos producidos en el cuerpo humano por efecto de la violencia ejercida sobre el mismo. Viene dado también por efecto, lo que produce son las lesiones, es lo que estamos viendo. Entonces todo eso se engloba dentro de la traumatología. Eh, Vuelvo y repito, un daño anatómico a la integridad corpórea, ¿sí? De forma inmediata o mediata, guarda relación con la violencia ejercida sobre el cuerpo, en el sentido de que aquel debe producirse como consecuencia de la acción de violencia. Y este daño producido, que produce un trauma, pues es conocido como la lesión. Eh, yo le agregué entonces, desde el punto de vista de la criminalística, presenta o se basa en ciertos principios eh, criminalísticos. Estos principios criminalísticos están asociados a la traumatología médico-legal. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos el principio de uso, principio de producción y principio de correspondencia de características. Entonces, el principio de uso dice que durante la comisión de un hecho punible siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para producir
un daño. Entonces, principio de producción. Durante la utilización de dichos agentes, ¿sí? Mecánicos, químicos, físicos y biológicos, se producen indicios materiales en gran variedad morfológica y estructural que representan elementos reconstructores e identificadores. Es decir, un agente mecánico va a producir o va a dejar un indicio, una huella, un rastro, una marca que es característico única y exclusivamente de él. Una marca de herramienta va a dejar una huella característica. O el uso de un químico, de un ácido, va a dejar una característica en el cuerpo, va a producir una quemadura. Muy diferente a la quemadura producida por un agente físico, como por ejemplo la llama directa. Y muy diferente a la producida por un agente biológico, por ejemplo, una arma biológica, un virus, etc. Entonces, estos indicios, estos elementos materiales, indicios materiales de gran morfología, de diferente variedad morfológica y estructural, pues me van a representar, me van a servir como elemento reconstructor e identificador de ese agente utilizado. Entonces, principio de uso, principio de producción. A su vez tenemos el tercer principio, que es el principio de correspondencia de características, que dice: la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos deja impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta. El caso de las marcas de herramientas, cuando se usa un alicate, cuando se usa una herramienta para forzar una cerradura, ella va a dejar marcas, huellas, indicios materiales que luego el investigador interpreta y puede reconstruir qué pudo haber pasado. Este daño se hizo con el uso de esta herramienta. Esta herida se produjo con el uso de esta arma. Ese va a ser, entonces, los tres principios asociados a la traumatología médico-legal. Esto se puede ver a profundidad, estos principios, en la cátedra de criminalística. Muy importante que dieran esta cátedra. Pasamos entonces a las contusiones. Contusiones simples. Seguimos con él en el campo de la lesionología, estudio de las lesiones. ¿Qué producen las lesiones? Dijimos que entonces las contusiones forman parte de productores de lesiones o de la etiología de ciertas lesiones. Entonces, en este caso, las contusiones simples, una lesión traumática producida en los tejidos del cuerpo humano por acción violenta, ¿sí? Ejercida a través de un agente externo denominado cuerpo contundente. Puede ocasionar una solución de continuidad, una herida abierta. Esta herida es de forma irregular, es anfractuosa, es decir, puede tomar cualquier tipo de forma, de bordes contundidos y equimóticos, porque hay presencia de sangre. Etiología de las contusiones. ¿Qué puede dar origen a una contusión? El puño de una mano de una persona, ¿sí? Una piedra irregular, un tubo, el uso de las uñas, que produce rasguños, escoriaciones, los dientes, que pueden producir los mordiscos, cualquier objeto sólido que sea duro, romo, es decir, que no tenga filo, y que puede ser, que se pueda imaginar, y desprovisto de superficies cortantes y de puntas. Esos son los elementos que pueden producir las contusiones. ¿Cómo se clasifican entonces las contusiones? Excoriaciones, contusiones con derrames,
contusiones profundas sin heridas cutáneas y heridas contusas. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con la escoriación. Retomando a lo dicho por la doctora Antonieta de Dominicis, que es autoridad en medicina legal en Venezuela, pueden buscarla. Anatomía patológica específicamente, ella habla y define la escoriación de la siguiente manera. La escoriación es una lesión superficial de la piel que se caracteriza por el desprendimiento de los estratos cutáneos superficiales de la epidermis y que alcanza áreas de la dermis. La epidermis es la primera capa, la dermis la segunda. El mecanismo más frecuente es el de frotamiento y fricción. En la imagen vemos una mujer quien fue agredida por otra mujer, ocasionándole en la cara escoriaciones lineales alargadas o rasguños producidas por la uña al deslizarse por la piel. Ya vamos a ver esa imagen. De las heridas producidas por las escoriaciones. Ahí vemos una imagen donde la imagen típica de una escoriación o una abrasión, producto de la pérdida por abrasión de la capa epidérmica y la dérmica. Se da mucho en los accidentes de tránsito. Aquí vemos otras muy características de las personas cuando van a alta velocidad y colocan las manos sobre el pavimento. Esto es también producto de una escoriación o abrasión. El típico producido por el efecto de las uñas. Las uñas desgarran la epidermis y producen este tipo de escoriación. Esta otra escoriación, producto también de una fricción violenta contra, puede ser el pavimento, puede ser la superficie de una pared rugosa, que produce este tipo de herida. Este tipo de herida. Ya vamos a ver otras más adelante. Vamos a ver otra más adelante relacionada con este tipo de heridas. Continuamos entonces con la clase. Seguimos en esta clase interesante el día de hoy, relacionada con, un momentico que se me fue aquí. Importancia médico-legal de las escoriaciones. Pues si las escoriaciones se encuentran a nivel del cuello, se puede inferir que el agresor trató de ocasionar la asfixia, una asfixia mecánica por estrangulación. ¿Sí? Si se encuentra alrededor de los orificios respiratorios, pues trató de sofocar a la víctima. Si se encuentra a nivel de los miembros inferiores, pues trató de repente de forzarla para un abuso sexual. El sitio, la importancia médico-legal de la ubicación de las escoriaciones nos van a decir mucho si le damos la importancia médico-legal y criminalística de este tipo de heridas. Es muy importante interpretarla para poder hacer el efecto reconstructor del hecho que se investiga. Las escoriaciones también producidas por las uñas reciben el nombre de estigmas unguiales o rasguños. Otros agentes que pueden producir escoriaciones son, aparte de las uñas, los clavos, un alambre, unos alfileres, ciertos vegetales, espinas, ciertos animales con sus uñas, con los perros, los gatos, y los vehículos automotores. Como bien lo dije, es frecuente este tipo de escoriaciones, este tipo de heridas, de lesiones, en los hechos de tránsito. Ha sido una víctima atropellada, en los hechos de maltrato a la mujer, violencia de género,
maltratos de niños, niñas, adolescentes, en los casos de estrangulación con la mano, forcejeos, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora lo que se conoce como contusiones con derrame o equimosis. Vamos a ver ya una imagen ahorita. Vamos a definir cómo vamos a leer acá lo que nos dice la doctora Antonieta Dominicis con respecto a la equimosis o equimosis. Dice, la equimosis es un tipo de contusión simple sin lesión de piel, de contusión simple, que consiste en la extravasación e infiltración hemática, es decir, de la sangre, difusa en el espesor de los tejidos contundidos, es decir, los tejidos que sufren el golpe contundente, sin relieve sobrelevado de la piel. Por lo tanto, es visible, pero no se palpa con el tacto. La equimosis presenta una sucesión de colores debido a los cambios que experimenta la hemoglobina y tiene gran interés médico-legal, ya que permite con cierto margen de error estimar la antigüedad de la lesión. Es importante no confundir la equimosis con las livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas las vamos a ver cuando veamos la parte donde veamos el estudio del cadáver, el estudio de los cambios que experimenta el cadáver una vez que cesan los signos vitales. En este caso, estamos definiendo la equimosis. Entonces, existen ciertos cambios, que es lo que se denomina el cromo diagnóstico de la equimosis, que es el cambio de color que experimenta la sangre producto de la descomposición a través del tiempo. Por eso se llama cromo. Cronos tiempo, cromo color. Diagnóstico del color de acuerdo al paso del tiempo de la equimosis. Entonces, seguimos con Antonieta Dominicis. Dice, las equimosis cutáneas siguen los siguientes cambios cromáticos, es decir, el color. El primer día es de color rojo violáceo, es decir, la herida que se produce recientemente, que se ha producido recientemente, se ve de color rojo violáceo. Del segundo al tercer día es violeta negruzco, cambio de color, se vuelve violeta y tono negruzco, por el desprendimiento de la hemoglobina. Del cuarto al sexto día se torna de color azulado, color azul, debido a la hemosiderina, es un cambio de la hemoglobina. Del séptimo al duodécimo día es verdoso, debido a la hematoidina. Y del 13º al 21º día se torna de color amarillento debido a la hematina. Estos cambios de coloración de las equimosis, de las heridas de las equimosis, le permite al perito estimar la antigüedad de las lesiones cutáneas. Con la medicina legal del ICC. Sí, ya voy. Listo, perfecto. Tranquilo que igual empieza la corta. Sí. Pues ahí le hacen cosas. Sí, gracias. Claro. Disculpe. Bueno, entonces, seguimos acá. Lo que les decía, entonces, históricamente la tonalidad de una equimosis ha sido correlacionada en relación con el tiempo cronodiagnóstico de producir la lesión. Una vez que la sangre infiltra los tejidos, se produce una respuesta inflamatoria para degradar y remover la sangre. La hemoglobina es la que determina el color de la piel, los cambios producidos en la hemoglobina. ¿Qué está en la sangre? Recuerden que esa sangre queda dentro, se produce entonces el morado, el llamado morado. Ella no sale porque no hay una herida abierta. Entonces, esta apariencia varía de rojo, negro, marrón, púrpura, verde, amarillo, dependiendo del estado oxidativo y profundidad dentro de la piel, de la sangre, una degradación bioquímica de la hemoglobina
contenida en los glóbulos rojos, lo que produce los cambios de coloración que pueden ser observados en una equimosis. Entonces vamos aquí a observar una equimosis. Vamos aquí a compartir la imagen para que ustedes vean acá de qué se trata la equimosis. En este caso, vemos entonces acá la equimosis, ¿sí? Producto a nivel del cuello de una, sí, se puede decir que es una joven, sexo femenino, que es indicativo, estos productos, estas equimosis se producen por efecto de la boca. Es decir, una persona trató no solo de morder, no de morderla, sino de hacer lo que se denomina un chupón. Y esto produce estas equimosis. Eso se da mucho en los casos de abuso sexual o ataque sexual. En este caso, a nivel del rostro, ¿sí? Vemos el rostro de una mujer que presenta equimosis a nivel del pómulo y a nivel de parte superior del labio. Estas heridas, por lo general, se producen, bien sea, puede ser con el puño abierto, con la mano abierta, un golpe con la mano abierta, no con un puño, o que de repente el puño, el puñetazo o el golpe contuso no llegó a abrir la herida, pero se produce entonces la equimosis. Estos colores que están viendo acá son los que cambian de color. Al final va a pasar por toda la coloración que hablamos, dependiendo del paso del tiempo, y entonces el estudio médico legal que hace el forense de esta persona le va a va a poder afirmar qué tiempo ha pasado desde que se produjo la lesión. Y esto tiene importancia médico-legal. Entonces seguimos acá con la clase. Continuamos. Podemos concluir sobre esto que hemos hablado, que la equimosis es producida por producto de una contusión que produce una hemorragia superficial caracterizada por una mancha que aparece en la piel, como la vimos. Esta mancha, denominada equimosis, está relacionada con dos factores, la forma y el color. Su forma coincide con el objeto que la provocó. Por lo general, se puede determinar qué objeto provocó la equimosis, qué objeto contundente pudo ocasionar esta lesión. Sin embargo, puede ocasionarse también por un golpe. El color que presenta guarda relación con el periodo de tiempo en el que fue realizado. Es muy importante entonces, esa es la importancia médico-legal de este tipo de lesiones. Pasamos entonces a las heridas contusas. Seguimos con la doctora Antonieta Dominicis, quien la define así. La herida contusa es una lesión producida generalmente por la acción de objetos romos que, aplicados con una fuerza considerable, vulnera la resistencia elástica de la piel y tejidos subyacentes, produciendo una solución de continuidad o herida abierta. Esta herida es irregular, anfractuosa, de bordes contundidos, equimóticos, poco netos, paredes con puentes de unión y profundidad variable y desigual. Ahí ella usa términos médico-legales para definir la herida contusa. Ella dice allí que se produce por acción de objetos romos
denominados objetos contundentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué se consideran armas contundentes? Entonces, es todo cuerpo u objeto conformado por desbordes romos, es decir, que no tienen filo ni punta, cuyo mecanismo de acción es por percusión, presión o fricción. Eso lo habíamos dicho ya inicialmente. Son capaces de producir heridas contusas, dependiendo de la fuerza con la que se realice el golpe o la acción, el tamaño de la lesión, la profundidad y la fractura serán diferentes. Es decir, va a depender del nivel de fuerza o violencia con que se efectúe el uso del arma contundente. De ahí va a depender el tipo de herida, el tipo de lesión, la profundidad de la lesión y la fractura de la misma. Los hematomas. ¿Qué son los hematomas? Bueno, es la colección de sangre en una bolsa subcutánea por debajo de la piel, formada por el desprendimiento de la piel, de su adherencia a los planos profundos, debido a la ruptura de vasos de mayor calibre que en la equimosis. Esto es diferente a la equimosis. Es decir, aquí el golpe fue más duro. El objeto contundente, la acción es más violenta. El hematoma hace relieve a diferencia de la equimosis. Esta es visible y es palpable. En este caso es visible, se puede palpar, se forma un bultico, a diferencia de la esquimosis. Vamos a ver entonces acá unas imágenes. Acá vemos unas contusiones a nivel de la espalda, ¿sí? Contusiones a nivel de la parte cara interna de la pierna. Si ven que es lo que se conoce como el morado, pero es más palpable, más visible y palpable que la equimosis. En este caso puede ser producido también por la boca, ¿sí? Lo que denominamos el chupón en agresiones sexuales. Es eso lo que vamos a ver hasta ahora sobre las lesiones. Entremos entonces ahora al tema de las armas blancas o heridas producidas por armas blancas. Este tema de las lesiones es un tema muy extenso que traté de hacerlo lo más condensado posible. Ya un momentico porque aquí se me ocurrió algo para continuar con la clase. En este caso, heridas por armas blancas. Heridas por armas blancas. Muy bien. Con azúcar, sin azúcar, con azúcar. Con azúcar. Con azúcar. Entonces, entrémonos a lo que son las heridas por armas blancas. Pero antes de eso tenemos que definir qué es el arma blanca. Un arma blanca es todo instrumento configurado por una hoja o cuerpo de metal con punta, puede presentar filo o bordes romos y con un mango o empuñadura del mismo material o de otro, capaz de producir una lesión inmediata por su hoja afilada, cortante o incisa, o por su punta punzante o perforante. Vamos a ver entonces.
¿Cómo se clasifican las heridas producidas por arma blanca? Tenemos las heridas cortantes, las heridas punzantes, las heridas punzocortantes, las heridas contusocortantes y las heridas contusopunzantes. Bien sea que sean producidas por el tipo de arma. Entonces, en este caso, las heridas por armas cortantes se caracterizan por tener forma lineal, cuando el instrumento cortante incide perpendicularmente sobre la piel, lo cual se conoce como la herida incisa. Hay 4 elementos que se estudian en las heridas cortantes. Son los bordes, los extremos, los ángulos, las paredes y el fondo. Es un estudio criminalístico, el estudio que hace el médico patólogo al ver las heridas cortantes. Vamos a ver entonces acá unas imágenes de este tipo de heridas. En este caso, vemos entonces unas heridas producidas por instrumentos cortantes o armas cortantes, tipo cuchillo, en este caso. Aquí vemos otro tipo de herida cortante, también producida por un objeto eh, de filo, objeto cortante o arma blanca. Este tipo de heridas es la producida por los denominados chuzos, que actúan como un objeto punzo cortante. Los chuzos pues son aquellas armas realizadas de manera artesanal por los privados de libertad para poder defenderse. Y este es el daño que ocasiona. Este es el tipo de herida que ocasiona al hacerlo de manera repetida. Vean entonces cómo son bordes regulares, nítidos, ¿sí? Sin pérdida de material, y pueden tener cierta profundidad o pueden ser de manera superficial. Pero igual causan daño al organismo. Continuamos. ¿Cuál es el agente etiológico de las heridas cortantes? ¿O qué ocasiona las heridas cortantes? Bueno, pueden ser producidas por cuchillos, navajas, bisturí, hojillas, cualquier instrumento metálico o similar en el que predomine la longitud y la anchura sobre el espesor. Pueden ser triangulares y deben tener siempre filo. Ese es el tipo de instrumento que ocasiona una herida cortante. Heridas producidas por armas punzantes, es decir, las heridas producidas por agujas, clavos, punzones, picayelos, espinas, etc. Son heridas producidas por instrumentos en los cuales una de sus dimensiones, la longitud, predomina sobre el grosor o ancho del mismo. Dicha arma termina en punta de diámetro reducido y carente de bordes o aristas cortantes. Su forma es circular o triangular, puede ser también, dependiendo del arma que la produjo. El borde presenta anillo de contusión que se forma porque la punta del arma es roma o por el golpe de la empuñadura. Este tipo de armas punzantes, como por ejemplo los clavos, los punzones o los picayelos, al producir la acción victimario sobre la víctima, introducir entonces el punzón, el mismo hace contacto con la piel, atraviesa la piel, pero hace este efecto que produce una contusión, una pequeña contusión, un golpe. Este golpe produce un anillo de contusión, es decir, un anillo concéntrico que se pone rojito, como si fuera dado por un golpe
de lo que acabamos de hablar, pero muy pequeño, antes de penetrar la piel. ¿Por qué? Porque ese borde de ese picayelo, de ese punzón, de ese clavo, pues no es completamente eh, agudo, sino que su punta es roma, es decir, carece de filo. O también puede ser producido por la empuñadura. Al pasarlo completo, la empuñadura puede producir este tipo de contusión o anillo de contusión. Vamos a ver acá una, una imagen. ¿Ven? En este caso, producido por un objeto punzante. Son heridas profundas, porque el punzón es cierta longitud. Ahí predomina la longitud más que la anchura. Entonces el daño puede ser también eh, importante. Continuamos. Vamos entonces a las heridas producidas por armas punzocortantes. Ya hablamos de las punzantes, ahora vamos a hablar de las punzocortantes, es decir, las que producen, eh, punzan, pero cortan. Es decir, los puñales, los chuzos, estiletes, cuchillos, tijeras, flechas, cualquier otro instrumento que posea una hoja, por lo menos, y que termine en punta. Entonces, son heridas que tienen características semejantes a las cortantes, ¿verdad? Y en parte a las punzantes. Tienen la forma de un pez. Las heridas tienen una forma de un pez. Sus bordes son lineales y lisos. Poseen un extremo agudo y otro como cola de pez. Interesan cavidades y órganos profundos. Producen hemorragia interna. Es decir, pueden llegar a interesar órganos como el corazón, pulmón, hígado, órganos vitales, y se produce un shock hipovolémico interno porque no hay una herida abierta, se produce un pequeño orificio por donde entra el punzón, o la tijera o la flecha, cualquier instrumento que pueda ocasionar este tipo de herida. Asimismo, podemos ver entonces también y nombrar las heridas producidas por armas contuso-cortantes. Contuso-cortantes son aquellas heridas, ¿sí?, que son cortantes, pero a la vez producen una contusión, un golpe. ¿Por qué? Porque el instrumento que la produce es de gran tamaño, es pesado, ¿verdad? Y con la acción violenta que viene, que le imprime el victimario, el autor, pues produce grandes daños a nivel de la piel, de las capas de la piel, incluso puede llegar hasta a nivel óseo, puede ocasionar daños a nivel del plano óseo. Produce hemorragias externas bastante interesantes. Entonces, ¿quiénes producen este tipo de heridas? Las hachas, los machetes, las hachuelas, guillotinas, cualquier otro instrumento de peso considerable, los azadones, etc. Vamos a ver una imagen acá relacionada con este tipo de arma, producida por este tipo de arma. Entonces, fíjese, aquí esta herida, fíjese el tamaño de esta herida, ¿no? Lo bastante desagradable que es, pero producida por un tipo de arma
pesada, pues puede ser un machete o un hacha a nivel del rostro, y es el daño que ocasiona, casi que desprende la piel por completo y pudo haber llegado al nivel óseo. Vean esa imagen, una imagen muy particular, bastante impactante, pero es que ese es el tipo de herida que dejan este tipo de armas, como lo son los machetes, las hachas, etc. Como ya observamos, las heridas producidas por armas blancas tienen distintas características que las diferencian y con eso se puede identificar qué arma o instrumento fue utilizado para causar el daño a la víctima. Y así como se pueden diferenciar los tipos de armas o instrumentos que existen para ocasionar una lesión al cuerpo humano. Las heridas producidas por armas blancas son heridas muy particulares, muy particulares. Aquí vemos otra, puede ser producida, haber sido producida por una arma bastante afilada. Fíjense que son heridas de mediana profundidad, pero son bastante particulares en su forma. También puede determinarse que esta pudo haberse iniciado acá, de derecha a izquierda, esta de izquierda a derecha, ¿sí? Esta de arriba a abajo. Se puede determinar, se puede decir, inferir por la forma de la herida y que puede haber sido ocasionada con un instrumento de gran tamaño, puede ser un cuchillo de gran tamaño, bastante filoso, para que ocasione este tipo de herida. De esta forma, se concluye la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado o de su interés. Espero que profundice más acerca del tema y próximamente pues haremos una evaluación relacionada con con este tema de hoy. Les recuerdo que en el aula virtual se encuentra en la actualidad la primera evaluación, la primera actividad sumativa. Tiene toda esta semana para hacerlo a través de un foro donde el estudiante pues, va a hacer todas intervenciones y va a analizar o va a hablar acerca de el tema de la importancia de la medicina legal para la investigación penal. Espero que eh, todos rindan la actividad y nos vemos en la próxima clase.